Una de las actuales, la mayoría de las naciones la ocupan, como en el caso de Chile, que teníamos democracia. Bueno, mi compañero, por mi parte, en la explicación de la religión, señorita, de la religión dicha como religión parte hacia el año 700-900 de Cristo en Grecia, en base a explicar el origen del hombre y el origen de los fenómenos naturales que ocurrían. Se crearon en base a poemas, un montón de dioses con sus características. Se le humanizó una de las primeras civilizaciones que le dio identidades humanas a cada dios, que antes se respetaba, por ejemplo, al río, a la naturaleza, esas cosas. En cambio, en este caso, se representaba al dios como humano de la naturaleza. También se le daba en los poemas y los escritos cosas de humanos, como los sentimientos, problemas de humanos como vampiros y esas cosas. Un mapa conceptual más o menos de los dioses. También en la religión creían ellos en la vida después de la muerte, en donde todas las almas iban al Hades, que era como el infierno, y ahí cada uno, dependiendo de cómo haya sido su vida terrenal, vivían el martirio correspondiente. Se respetaba también el culto al cadáver, porque no darle sepultura al cadáver significaba hacer que el alma de esta persona vagara por el mundo eternamente. Entonces tenían que incinerar al cadáver o embalsamarlo. De ahí se trae la tradición de velar al cadáver con sus ropas y las flores y todas esas cosas. Después de esto que explicaba todo, nació hacia el siglo VI la filosofía, que nació con la intención de explicar las cosas, los orígenes de las cosas, sobre todo del cosmos, con explicaciones razonables, porque los filósofos no se convencían de que todo estuviera a cargo de los dioses, incluso las cosas tan inexplicables las podían explicar de los dioses. Ahí nacen filósofos importantes, como Tales de Mileto, que decía que el origen de todo. Sí, de la ventana el perro se confabuló con ustedes. Que explicaba que el origen de todo había sido a través del agua. Como el agua se ve en los tres estados existentes, tres principales. Tales explicaba eso a través del origen del cosmos, no tanto en contraste a la religión, que se explicaba como el origen en base a la unión de fuerzas interplanetarias. Pitágoras, que explicaba el origen a través de los números, de la dualidad de los números, como los números pares e impares, explicaba la dualidad del resto de las cosas, como lo máximo y lo hembra, lo bueno y lo malo y esas cosas. Ahí Heráclito, Anaxágoras y Demócrito, que más bien explican las cosas en base a materia, a átomos, y que todo está desordenado, pero existe una fuerza que los unía y le daba forma a las cosas. Sócrates, uno de los más importantes, registro en ese término maniológica, que significa conducir a la luz. Esto se explica en que Sócrates enseñaba a través del diálogo, que con sus discípulos él hacía que le hicieran preguntas, que ellos hicieran preguntas para que así ellos por sus propios medios fueran conociendo las cosas. Él decía que la intelectualidad moral era la virtud más importante, porque uno que no sabía podía obrar mal, en cambio el conocimiento hacía que las personas obraran de la forma correcta. Eso se le llama conducir a la luz. Platón, uno de sus discípulos, plantea el bien como lo
territorios que iban conquistando. Entonces los romanos, que no tenían una visión muy concreta de dioses, fueron sintetizando sus creencias con dioses que los griegos habían creado. Esto lleva al desarrollo de los mitos a través de los poemas, libros importantes como la Ilíada, la Odisea de Homero, la tragedia, como historias que conocemos como las de Ícaro y Dédalo, historias de Aquiles, Teseo y un montón de otras cosas. La filosofía, en base a sus nombres y esas cosas, lleva a la ciencia también. Bueno, los griegos tenían una forma explícita de ver la naturaleza. Supóngase, ellos veían las cosas de otra manera como los demás. Querían explicarse el origen del universo, el porqué del clima. Entonces empezaron a estudiar ciencias, como las matemáticas, para explicarse mejor su entorno. Aunque en Egipto y en Mesopotamia ya se habían hecho bastantes descubrimientos, tanto matemáticos como biólogos, fue en Grecia, donde tuvo una gran participación, tales de Míleto, Pitágoras, Arquímedes y Euclides. Pitágoras lo tenemos que conformó la escuela pitagórica, donde él explicaba el teorema de Pitágoras de la medida de los triángulos, triángulos rectángulos. También influyó mucho en la aritmética. Tenemos a Euclides, que influyó bastante también en la geometría, en la física, en la astronomía y en la química. Tenemos a Arquímedes, que fue el que descifró el número pi y también dio las primeras leyes para la flotación de los cuerpos en el agua. Bueno, también en astronomía tenemos a Aristarco, que mucho antes que Galileo y Copérnico fue el que dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. También tenemos a Eratóstenes, que fue el primero en medir dar la medición de la circunferencia de la Tierra. Bueno, también los griegos tenían un espíritu de investigar mucho más allá de las cosas, entonces se detenieron y se enfocaron en las enfermedades. Entonces empezaron a estudiar biología y a la vez zoología. Bueno, al enfocarse en las enfermedades, los griegos fueron admirados por siglos, por generaciones y generaciones. En el caso de Hipócrates, que es el padre de la medicina, o sea, muy admirado. Escribió muchas enfermedades, la anatomía del cuerpo humano. Y bueno, actualmente la mayor parte de las letras de medicina, las palabras están en griego, la mayoría. Entonces, es un legado cultural que se nos deja de ellos. Bueno, podemos hablar también de la literatura, que hoy en día es muy usada por nosotros. Encontramos la poesía épica con autores como Homero, que narra la Ilíada y la Odisea. Se trata sobre la historia de héroes y dioses en la guerra de Troya y la vuelta de Odiseo a su patria. Aquí esta historia se cuenta en generación, enseñando aspectos religiosos, políticos, sociales y culturales, dando el mejor valor para los niños, el valor del guerrero, de la sobrevivencia. También encontramos la poesía lírica, donde se narra estos mismos hechos, pero a través del canto. Ahí encontramos diferentes autores. Bueno, encontramos la dramaturgia, que se trata sobre la tragedia y la comedia a través del teatro griego. ¿Ya? Ahí tenemos autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, que hablan de los hechos a través del mito para unir al humano con los dioses, todo a través del mito. Entonces enseñan cómo lo malo ni siquiera lo creen en tus dioses, porque dicen que vas a ser castigado, el castigo divino, y hablan del individualismo de cada persona al enfrentarse a los dioses, porque la mayoría no quería ser menos que los dioses, entonces se enfrentaban y decían que morían. Entonces decía que eso era lo más malo y que tú debías respetar a tus dioses. También tenemos a Aristófanes en el lado de la comedia. Este género nace y muere con la democracia. Aristófanes comenta sobre la comedia, sobre la democracia de su época, o sea, la política de su época. Sus mayores obras son sobre la guerra
y el mal funcionamiento de la democracia, todo para llegar a una zona de paz. Bueno, también encontramos en lo narrativo a la historia, que también fue llamado género literario. Encontramos autores como Heródoto, Tucídides y Xenofonte. Heródoto nos narra las guerras persas, donde, según él, los hechos de esta guerra fueron a causa de la ambición humana. Y también anota y escribe los logros que tuvieron los griegos en esta guerra, porque la gente iba desapareciendo. Entonces él no quería que se perdiera este lazo que es importante para nosotros hoy en día. Tucídides nos narra la guerra del Peloponeso, que según él fue la guerra más importante y la más sangrienta y cruel a la vez de Grecia, donde se perdió mucho. En esta guerra, para él los hechos son claros, que la guerra fue por rivalidades políticas entre Atenas y Esparta. Atenas tenía su imperialismo marítimo y Esparta tenía su imperialismo terrestre. Estaban dispuestos a enfrentarse militarmente por Grecia, para dominar Grecia. Bueno, lo dejo, compañero. Bueno, el arte deriva mucho de la religión, ya que con la arquitectura, básicamente lo que destacaba en la arquitectura eran los templos construidos de diferentes dioses. Uno de los templos más destacados, renombrados por decirlo, era el templo Atenea, que era el panteón, en el que se construyó en la cima del monte. Se me fue el nombre. Ya bueno. Ya. ¿El Olimpo? No. Ya. Bueno, en la escultura en Grecia se empezó a construir aproximadamente en el siglo IX a.C., donde se comenzaron con la escultura humana creada con greda, con greda, marfil, greda y marfil. Las esculturas tenían diferentes motivos. Por ejemplo, estaba el motivo de adoración a los dioses y también mítico, donde se encontraban obviamente esculturas donde retrataban a los dioses como humanos y también a las criaturas que eran guardianes que provenían de la mitología griega. En la pintura se encuentra muy poco, ya que los únicos datos que tenemos, por decirlo, son los que nos dejan en sus jarros de creda, en lo que se dibujaban pinturas parecidas a estas, las que narraban sus historias épicas, sus historias míticas también, y cosas deportivas, como eran los Juegos Olímpicos. Bueno, y a continuación con los Juegos Olímpicos eran una serie de eventos deportivos, atléticos, en los que para cada ciudad-estado mandaba un representante. Durante los Juegos Olímpicos se generó una especie de tregua de paz o tregua olímpica, para que los participantes de los Juegos llegaran a salvo desde su ciudad-estado a Olimpia. Y los Juegos se celebraban en Olimpia, en una redundancia, entre el monte Olimpos y la colina de Cronos, que era donde era el desplazamiento más importante del templo de Zeus. Los Juegos Olímpicos en un comienzo eran muy distintos a los que conocemos hoy día. Menos eventos, solo participaban hombres que supieran hablar griego sin que fueran libres, y se organizaban siempre en Olimpia. Había distintos tipos de modalidades, como estaban básicamente las luchas, las competencias más de duración y velocidad, y las carreras de carros. Y los ganadores de los juegos no recibían, por decirlo, premios físicos beneficiarios para ellos, sino lo que ellos recibían era honor y gloria, también un registro de los logros que habían obtenido durante las competencias y una estatua en el templo de Zeus. Bueno, podemos ver que cada aspecto se entrelaza entre sí, o sea, podemos ver la ciencia con la filosofía, la literatura con la religión con la arquitectura, y muchas de estas cosas que hoy día usamos, como es la arquitectura, las construcciones antiguas que tenemos hoy día, como el liceo y las partes de adelante, están esos troncos, ¿sabes? Como dicen los pilares, los Juegos Olímpicos que se
celebra cada 4 años hoy en día también. Y bueno, la literatura, el teatro, que aún sigue conservante, las tragedias, la comedia, la historia y la filosofía, que es lo más importante. Los Juegos Olímpicos, que se dice que los